Satya Nadella, CEO de Microsoft, acaba de decir que la IA generativa es capaz de potenciar tus capacidades por 100. Y esto es una brutalidad en la que además creo de forma muy convencida en ello. En los siguientes minutos te voy a explicar qué es lo que ha contado Satya Nadella en el foro de Davos con dos objetivos. Primero, para que te pueda inspirar, y segundo, para que te lleves una batería de acciones que empezar a aplicar desde ya y así potenciar tus capacidades. Y es que no se trata de temer el reemplazo por la IA, sino de utilizarla para que me haga tan bueno como nunca antes hubiese podido imaginar. ¿Has sentido alguna vez que toda la velocidad que se está produciendo en la IA generativa podría llegar a generar en ti obsolescencia? Bueno, pues si te quedas en los siguientes minutos, te voy a contar los 3 ejes fundamentales que Satya Nadella ha dicho de cómo la IA generativa puede potenciar tus capacidades y puede ayudarte a la transformación de tu organización. Y si no lo haces, si no te quedas, pues te tengo que decir que esto va muy rápido, pero que el mundo no te va a esperar. Así que vamos a ello. En primer lugar, el primer eje fundamental que nos dice Satya Nadella habla sobre evolución natural y cómo la IA puede ser un amplificador cognitivo de nuestras capacidades. En cuanto a evolución natural, lo que dice Satya Nadella es que la IA es la evolución natural de la tecnología tal cual ya llevamos muchos años viviéndola. Es decir, hemos visto cómo la tecnología ha pasado desde el PC hasta el Internet, hasta la aparición del smartphone para allá, para 2007. El objetivo siempre de la tecnología ha sido el mismo. Primero, la tecnología nos ayuda a nosotros como personas a avanzar como especie. Y esto es algo de lo que tenemos que estar fuera de toda duda. Pero es que de segunda forma, la tecnología digitaliza el mundo. Ya llevamos más de 25 años en ese proceso de digitalización y la IA se ve como una parte natural que veníamos abocada simplemente por trayectoria histórica. De hecho, Satya Nadella nos dice que la IA potencia la capacidad del trabajador en un factor que puede estar entre 10 y entre 100x. Y es que en cierto sentido, ahora mismo, con la IA generativa, cada trabajador, cada profesional, tiene acceso a mentes infinitas que nos ayudan en nuestro día a día. Por lo tanto, ya hemos visto esa posición de Satya Nadella como evolución natural de la inteligencia artificial a todo el proceso tecnológico que llevamos en los últimos 25 años. Según Satya Nadella, en palabras de Reddick, que es el ganador del premio Turing, que planteó que la IA generativa puede verla como dos formas. La podemos ver como un amplificador cognitivo o como un ángel guardián. ¿A qué se refiere Satya Nadella con esto? Pues dice que la IA generativa puede ser un amplificador cognitivo que nos ayude a procesar y a razonar mejor. Y en segundo sentido, como ángel guardián, como asistente, lo que nos dice Satya Nadella es que podemos entender la IA generativa para que haga esas tareas más rutinarias, más automatizadas, como un asistente, y que nosotros nos podamos realmente centrar en aquellas acciones que son de mayor valor. Por ejemplo, un médico que está recibiendo una serie de diagnósticos de acuerdo a la IA generativa, pues le puede ayudar a dar alternativas de diagnóstico, también le puede ayudar a rellenar cuestiones dentro del historial clínico de ese paciente. De esta forma, vista la IA generativa como asistente, le ayuda al médico a centrarse más en el paciente mismo, a establecer más minutos, más acercamiento y más empatía con el paciente. Por lo tanto, actúa como asistente, pero además nos ayuda a procesar y a pensar mejor. De hecho, según Satya Nadella, no nos podemos olvidar del tema de la agencia. En esa colaboración con la IA, no debemos perder de vista quién es el responsable de ese resultado final o de ese entregable final. Y es que, según Satya, la agencia sigue siendo del humano. Es decir, que no se trata de que la IA nos ayude a decidir o nos ayude a crear. Sí nos puede ayudar, pero la responsabilidad de esa tarea, es decir, la agencia, siempre tiene que ser nuestra. Satya Nadella nos habla, por ejemplo, del desarrollador, del programador actual. Un programador actual que utiliza la IA generativa
como asistente, pues la IA generativa le va a ayudar a generar líneas de código. La IA generativa le puede ayudar a tener ideas inspiracionales sobre la arquitectura de un código en concreto. Pero al final, el desarrollo de ese código siempre será responsable del programador. Por lo tanto, la agencia, la responsabilidad es siempre del programador. Aquí la IA no decide qué tenemos que hacer, sino que nos ayuda, nos apalanca, nos potencia en esa labor del programador. Según Satya Nadella, nos dice que esa agencia humana amplificada es importante. Por ejemplo, somos nosotros los que le damos sentido, lo que le damos propósito y le damos contexto a las cosas. Eso es de nuestra responsabilidad. En este caso, la IA lo que nos hace es convertir una idea en una acción, pero además no en una acción cualquiera, sino en una acción instantánea y a escala. Por lo tanto, la IA sí que nos amplifica, la podemos utilizar como amplificador cognitivo, la podemos utilizar como asistente, pero siempre debemos nosotros mantener el propósito, el proceso, y luego pues ser la IA lo que nos ayude a escalar el proceso, a hacerlo de una forma más instantánea. Aquí estoy completamente de acuerdo con Satya. Es lo que venimos hablando, o lo que os vengo contando en mucho tiempo sobre qué es la cognición aumentada. La cognición aumentada no es más que potenciar nuestras habilidades cognitivas gracias a la inteligencia artificial generativa. Y esto no es que se pueda hacer, es que se debe hacer. Estamos en ese momento del tiempo, estamos en ese momento de la historia. Esto es justo lo que os ayudamos desde ICAO, desde el Instituto de Cognición Aumentada. Os ayudamos a cómo utilizar la IA generativa a potenciar tu creatividad, a potenciar tu capacidad de toma de decisiones o tu capacidad de resolución de problemas complejos. A eso es justamente de lo que os ayudamos desde ICAO, desde el Instituto de Cognición Aumentada. Pero es que estamos justamente en ese momento. Como decía Jeff Bezos, por mucha tecnología que tengamos, la creatividad será el gran valor estratégico de los profesionales. Por lo tanto, estamos en esa época y tenemos que utilizar la tecnología para fabricar agentes cognitivos que nos ayuden a ser mejor de lo que somos. Muy en la línea de lo que dice Satya Nadella en su primer eje fundamental sobre la amplificación de los profesionales. Bien, en segundo eje fundamental vamos a hablar de productividad y utilidad social. Aquí Satya Nadella dice que la inteligencia artificial generativa permite que las organizaciones doblen su curva de productividad, y lo podemos mencionar con ejemplos concretos. Satya Nadella habla de la gran empresa de inversiones de BlackRock y dice cómo Copilot se ha unido a su plataforma digital de análisis de inversiones de BlackRock que se llama Aladdin, y lo que nos dice Satya Nadella es cómo esta unión entre Copilot y Aladdin, que es el software de BlackRock, les ha permitido desarrollar en minutos lo que antes tardaban horas a la hora de analizar grandes volúmenes de datos y determinar qué inversiones hacían y qué inversiones no hacían. A ese nivel no, pero por ejemplo, en mis cursos de formación, cuando voy a empresas a darle formación sobre la IA generativa, pues me encontré el otro día el caso de una compañera que nos decía que ella tenía realmente complicación a la hora de recibir una serie de facturas todos los meses de Amazon. Porque Amazon siempre le cobraba conceptos que ella no quería pagar y que no había contratado, pero que tenía que revisar alrededor de entre 60 y 70 facturas todos los meses. Bueno, hicimos un asistente cognitivo junto con ella para meterle directamente estas 70 facturas, desglosar los conceptos de cada una de ellas y determinar qué concepto implicaba un coste extra para la empresa. Todo eso que esta chica, que esta alumna hacía antes de forma manual y que le llevaba alrededor de 1 hora y media, 2 horas todos los meses, pues ahora lo hace prácticamente en 2 minutos y no falla. Detecta conceptos que siempre intenta Amazon cobrarle de más. Cuando hablamos de productividad, Satya Nadella también habla de utilidad social.
Y aquí Satya Nadella es muy claro, la IA generativa tiene que tener una utilidad social. Es decir, si la inteligencia artificial es esa tecnología que consume tanta energía y tanta agua para desarrollar su función, si esto no tiene una traslación a las personas en mejores servicios, en mejor educación, en mejores cuestiones sociales, pues entonces la gente la rechazará. Para evitar esto, la tecnología tiene que salir del mundo de la tecnología. La tecnología se tiene que difundir y tiene que ayudar a transformar la sociedad, pero la de todos, no solo la de ellos, la de las empresas tecnológicas, que la utilizan para enriquecerse, bien, pero tiene que salir de ahí, me tiene que ayudar a mí, tiene que ayudar a nuestra sociedad, a nuestra educación, a nuestra salud. Solo si es así, dice Satya Nadella, que solo en ese caso entonces la gente no rechazará la inteligencia artificial. En cuanto al eje número 3 que te prometía al principio, aquí vamos a hablar del fluir de la información y la transformación organizacional. Y esto también te interesa. Según lo que nos dice, o según lo que dice Satya Nadella, se observa un cambio estructural en el fluir de la información y en cómo se gestiona el conocimiento en las empresas y en cualquier tipo de organización. Y es que la información ya no fluye de abajo hacia arriba, sino que simplemente la información está de forma instantánea. Claro, vamos a pensar esto. En el modelo antiguo, cuando uno tiene que desarrollar una reunión dentro de su organización, pues le pide a su equipo que le desarrolle una serie de análisis, que le dé informes, que le pase datos para que luego él pueda tomar una decisión. Es decir, en el modelo antiguo, yo pido información, pido informe, pido datos y esta información que pido va fluyendo hacia arriba. En el modelo actual, el modelo donde tenemos la IA generativa, la información ya no se pide. La información está y solamente yo lo que tengo que hacerle es pedirle a estos algoritmos de inteligencia artificial pues que me desarrolle información 360 grados sobre un área temática concreta o sobre algo que está ocurriendo dentro de la organización. Es decir, en el nuevo modelo la información no la pido, la información tiene que estar, por lo tanto el flujo cambia, el flujo se rompe y ya no necesito esa estructura jerárquica para que la información fluya. Eso, algo que está consiguiendo la inteligencia artificial en las organizaciones es aplanarlas. Claro, esto tiene un impacto organizacional brutal, porque cambia la estructura, cambia cómo fluye la información. Tenemos que pasar en un modelo donde la información está tácitamente dentro del modelo y no tanto dentro de las personas. Satya Nadella dice que tenemos que transformar las organizaciones desde 3 enfoques distintos. En primer lugar, desde la mentalidad. Y es que los líderes tienen que empezar a pensar cómo he de cambiar el flujo de información, los workflow, no solamente añadiendo tecnología, sino descomponiendo flujos de trabajo, los procesos que tengo en mi organización y ver en qué parte de esos procesos la tecnología aporta valor y por lo tanto tengo que cambiar el flujo en esa parte. El segundo punto para la transformación organizacional, según Satya, es las habilidades. Y es que no podemos hablar de ella en abstracto, tenemos que potenciar capacidades como la creatividad, la toma de decisiones o la resolución de problemas complejos, entre otros. Y un tercer punto para la transformación organizacional que da Satya es que tenemos que actuar con un contexto. Es decir, no podemos utilizar la IA generativa sin darle el contexto adecuado. De hecho, la riqueza de la respuesta de la IA va a depender mucho de la riqueza del contexto que le damos. Y entonces Satya Nadella llama a esto ingeniería del contexto. Yo he explicado esto en otros vídeos y en otros shorts. Ya he hablado, yo no lo llamo ingeniería del contexto, sino que lo he llamado anclaje del contexto. Pero es que es importantísimo. La IA tiene que entender quién soy yo, cuál es mi función, cuál es mi conocimiento y en qué contexto estamos. La IA tiene que saber el contexto empresarial, los objetivos, el plan estratégico. Por ejemplo, yo tengo un contexto mío personal, IDICAU del Instituto de Conexión Aumentada, que es mi último proyecto, como sabéis, y tengo un documento de alrededor unas 35 páginas. Ese documento recoge mis objetivos personales, profesionales pero personales,
Ese documento recoge mis objetivos con ICAO, recoge los programas de formación de ICAO y recoge cuál es el trayecto, cuál es la visión que yo tengo del propio proyecto empresarial. Recoge cuáles son mis estrategias en marketing, recoge cuáles son mis estrategias a nivel de operaciones y recoge otro tipo de planes operativos. El caso es que tengo un documento de unas 35 páginas que recoge todo ese contexto. Y cuando yo voy a interaccionar con la IA, le paso a veces el contexto completo o parte de ese contexto, pero entonces la respuesta que me da es completamente distinta. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo con Satya Nadella de que la transformación organizacional tenemos que conseguir que el conocimiento tácito de los trabajadores esté dentro del modelo y construir un contexto adecuado sobre el cual toda la organización le pueda pedir alternativas, ideas o le puede ayudar a resolver su problema. Pero la parte del contexto es fundamental. Por lo tanto, en la transformación organizacional, primero tenemos que abrir nuestra mentalidad, tenemos que incrementar nuestras habilidades y tercero, tenemos que darle un contexto de organización, de proyección, para que realmente la interacción con la IA sea lo más potente posible. Por lo tanto, a la pregunta que os hacía al inicio, ¿la IA te amplifica por 100? Sí, por supuesto que puede amplificar tus capacidades por 100. Eso sí, necesitas un método, necesitas abrir la mente, necesitas inspiración para poder aprovechar todo lo que la IA te da. Y es que esto no es una banalidad. La inteligencia artificial generativa es la herramienta cognitiva más potente jamás inventada. Y tenemos que entenderla para aprovechar todo lo que la tecnología nos da. Claro, como dice Satya, la difusión de la IA depende de la capacitación de las personas. La tecnología está. Ahora tenemos que saber cómo utilizarla. Y es que en este proceso podemos utilizar la tecnología para aumentar la mente, pero también si lo utilizamos mal, podríamos perder capacidad de pensar por nosotros mismos. Es decir, bien utilizada, la IA generativa nos potencia, mal utilizada, la IA generativa nos hace más estúpidos. Por eso también he grabado un vídeo donde te explico esto, donde te explico cómo potenciar y cómo aprovechar justamente esta tecnología para que te haga mejor y no para que te haga peor, porque todo va a depender de ti. Bueno, después de ver todo esto de lo que nos dice Satya Nadella, ese foro de Davos, me gustaría saber tu opinión a la pregunta de si crees que la IA realmente puede potenciarte por 100. Me alegro de haber estado contigo en este contenido y nos vemos en otro. Hasta luego.